Protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece el legado a Miguel Jaramillo Luján, comunicador social, periodista, analista, político, un hombre que ha estado en diferentes campañas como asesor de quienes han tenido la posibilidad, muchos, la mayoría de ellos, de estar y todavía continúan en puestos de elección popular. Y a esta hora lo tenemos en línea a través de Antioquia Amanece el legado. Don Miguel, muy buenos días, lo saluda todo un departamento, ¿cómo está? Elkin, un saludo muy especial para ti, para Juan Pablo, para Luisa y para todo el equipo de Antioquia Amanece el legado, aquí para servirles. Gracias, señor. Bueno, ¿qué análisis hace usted? Porque antes de las elecciones del día de ayer, nosotros tuvimos también la posibilidad de proponer, de advertir quiénes para nosotros iban a llegar al Congreso de la República, lo acertamos en un 90-95%. Usted también tuvo sus elegidos y al final, ¿cuál es el análisis que se da entendiendo que va a haber renovación por parte de Antioquia y antioqueños en el Congreso de la República? Sí, Elkin, yo creo que de una u otra manera ayer hubo un reacomodo del poder político en el país, en el Congreso, con la aparición, digamos, de nuevas figuras en el ámbito, en el terreno político. Yo creo que el caso de Francia Márquez, el caso de David Barguil y el caso del exgobernador de Boyacá se convierten en tres nuevas figuras políticas para este país. Asimismo, yo creo que hay un triunfo aplastante en la coalición Equipo por Colombia del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que también plantea nuevos retos, y hay un cambio en el mapa político antioqueño, tanto en la Cámara de Representantes como en el Congreso de la República, que plantea, digamos, nuevos escenarios políticos, sobre todo en el Partido Conservador, donde, digamos, aparecen las fuerzas, digamos, tradicionales de Juan Diego Gómez, la fuerza tradicional de Germán Blanco y también, pues obviamente, de Carlos Andrés Trujillo, uno de los mayores electores de Antioquia al Senado, y el Partido Conservador solamente superado por una senadora costeña allí en la lista conservadora, donde aparecen unas hegemonías muy claras en el Partido Liberal también. Era previsible el tema de Iván Darío Agudelo, era previsible el tema de la Universidad de Medellín, lo que está pasando con ese equipo político. Allí, pues obviamente el tema de Juan Diego Chavarri era lógico, lo de John Jairo Roldán también. Lo del Centro Democrático, sí, preocupante. Digamos que era previsible el descenso en curules, pero los resultados en Cámara a nivel nacional realmente se pasa pues y se reduce el número de curules de manera ostensible. A nivel de Senado, pues bastante importante la votación de Andrés Guerra Hoyos, quien se convierte en el mayor elector del Centro Democrático en Antioquia, seguido por Esteban Quintero, y de ahí pues por Paola Holguín. La quema de Santiago Valencia pues llama mucho la atención, cierto, llama bastante la atención, pero creo que ese efecto del gobierno Duque, de lo que está pasando con la figura de Álvaro Uribe, de lo que hay, las divisiones fuertes en el partido, me sorprende mucho el tema de Gallón. Los números de Gallón me sorprenden muchísimo, pues realmente no me los esperaba. Y en los otros partidos y las otras fuerzas, pues era lo que estaba previsto en el pacto histórico, que entraran pues Isabel Zuleta, Alex Flores. A pesar de los escándalos de las últimas semanas del señor Flores, pues es una lista cerrada y era muy previsible que eso se diera. Lo de Piedad Córdoba igual allí, y lo de pues obviamente Alejandro Toro y esta chica Susana Boreal, pues en el tema de Cámara de Antioquia también bastante previsible. Hay un reacomodo de fuerzas. Yo creo que nacen, como lo decía al principio, nuevas estrellas políticas, llamado así, un poco tema de Francia Márquez, de David Barguil, de Carlos Amaya, que habrá que recomponer. En el caso de las coaliciones, pues desde anoche teléfono va, teléfono viene, tiquete a Bogotá a arreglar cosas, primero a resolver heridas. Yo creo que en las elecciones siempre hay ganadores que pierden y perdedores que ganan. Cuando hablamos de un perdedor que gana, hablamos de Carlos Amaya o Francia Márquez. Cuando hablamos de un ganador que pierde, a mí me parece que lo de Sergio Fajardo no es bueno, pues no es positivo. Y el gran reto que tiene el exgobernador de aquí para adelante es sanar unas heridas del tamaño pues de una equimosis, o sea, una cosa enorme, y de aquí al viernes definir una figura vicepresidencial sin equivocarse, que es el mismo reto que tiene Federico Gutiérrez.
a agrupar bien la derecha, estar pendiente a esa reunión del martes en Bogotá, del Centro Democrático, con Oscar Iván Zuluaga, que irá a pasar, elegir bien su figura vicepresidencial, sanar heridas que aparentemente no son muchas, no son tan graves como las de Fajardo del Centro Esperanza, y poder emprender un camino. Lo de Fajardo es grave porque le gana Francia Márquez, porque uno ve los departamentos y ve que no hay tanta fuerza como esperaban, por las mismas heridas que deja el proceso y que tendrán que sanar. En fin, eso es como una mirada global que quería darle al proceso Elkin y compañeros. Yo quiero preguntarle y enfocarme por el tema de Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, quien fue sorpresa. Cuando digo sorpresa es que muchos no esperábamos ese gran triunfo que tuvo el señor ayer en estas elecciones y en obviamente las urnas. ¿Cómo entender, cómo mirar, cómo analizar ese fenómeno que se presentó entonces con Federico Gutiérrez y qué posibilidades puede tener entonces con esta sorpresa que nos llevamos ayer? Yo creo, Luisa, que lo de Federico Gutiérrez está representado fundamentalmente en una capacidad fenotípica de un candidato modelo 2022. Perdón. Se trata de una persona que, por su carisma, por su estilo, por su forma de ser, digamos que ha logrado una votación que está en parte encabezada por él y en parte representada por un trabajo político fuerte que hicieron unas bases, sobre todo en los últimos, no sé, me atrevería a decir en los últimos 15, 20 días. Si bien las coaliciones solamente convocaron, digamos, un porcentaje muy reducido, pues menos de la mitad de los votos válidos, la figura de Federico Gutiérrez ganó en parte por su carisma, por su fenotipo, por su estilo, por su forma de decir las cosas, por la forma en la que jugó a la unidad, no a la división, sobre todo en la parte final, y a convertirse, comillas, en ese villano de Petro, en ese que enarbolaba las banderas contra Petro, junto con P, pero incluso con la apertura de el que gane yo lo apoyo, ¿cierto? A diferencia muchas veces de sus compañeros. Y aprovechando la división del voto en la costa, aprovechando lo de ahí a Merlano con Char, indudablemente, aprovechando también la no campaña de Char, porque uno no sabía si Char estaba o no estaba en campaña. Uno veía a Villavicencio, le hacían reuniones, no iba, uno veía debates, el hombre no asistía, uno veía que en las redes hacía un trabajo, pero digamos que no aprovechaba realmente su capacidad y no apelaba desde la publicidad o desde el orgánico en TikTok, en Facebook o en Twitter a, digamos, plantear cosas que programáticamente le dieran votos de máquina o buscara su votación de máquina. Algo que queda muy claro en estas elecciones también es que la máquina prevaleció. Pues había muchas ilusiones, había muchos deseos y todo, pero prevaleció la máquina en muchos casos, incluso matizada por opinión. Eso es un tema. Entonces, lo de Federico Gutiérrez, en resumen, Luisa, creo que se convierte en una sorpresa porque ni sumando la votación de sus compañeros de coalición lo alcanzan, pero tiene mucho que ver con eso y tiene mucho que ver también con una buena parte de fuerzas uribistas y de centro democrático, que no es lo mismo, sumadas a él. Yo estuve ayer en Medellín, allá en EAFIT, y me sorprendió, estuve pues en las horas de la mañana, me sorprendió la llegada de Federico Gutiérrez. El hombre llegó y casi que fue colgado en hombros hasta el puesto de votación, a los gritos, la gente aclamándolo. O sea, es una cosa, ahí hay un fenómeno, un nuevo fenómeno político que habría que mirar un poquito más de fondo, pero que me atrevería a decir que buena parte tiene que ver con una figura unipersonal, no de partido, de matiz político. Se dice, Miguel, con los buenos días, que al escoger el legislativo se da vistos al ejecutivo. ¿Cómo analizar ese tema? ¿Cómo lo ve? ¿Se puede decir que entraría un presidente de derecha a propósito de esas elecciones del día de ayer? Juan Pablo, yo creo que hoy en el papel Colombia tiene un presidente de izquierda. Tiene un presidente de izquierda porque, pues, aunque las encuestas daban por sentado que el triunfo de Petro, o dan por sentado que el triunfo de Petro es en primera vuelta, uno revisa los números de Gustavo Petro, y se da cuenta de que la votación es muy similar a la del 2018 en consulta, e incluso en primera vuelta, porque estas consultas ya empiezan a plantear o empiezan a generar una proyección matemática
una proyección estadística que te permite a ti ver cómo puede haber un reagrupamiento de fuerza. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, lo que pasa con un partido como el Conservador, es una clara migración de votos de la derecha un poco más extrema a una derecha más centro, ¿cierto? Esos votos no se pierden, esos votos no van a la izquierda, ni siquiera en Antioquia. O miras el eje cafetero y te das cuenta de lo mismo. Mirar la costa es igual, sigue siendo mucho más conservadora. Es una pérdida de hegemonía del centro democrático, quizá que ya pues el partido tendrá que plantearse todas las discusiones adentro con su directora y con su equipo y el expresidente Álvaro Uribe, su figura, etcétera, pero es una migración de fuerzas de derecha que se mantienen en derecha, que ni siquiera van a izquierda. Ves lo del Partido Liberal y son los efectos del petrismo y del antipetrismo, y así. Pero lo del Poder Ejecutivo, claramente hoy Petro tiene una gran opción. Creo que es difícil la tiene para ganar en primera vuelta. Creo que Petro, si quiere ganar en primera vuelta, no puede buscar los votos endógenos de Francia Márquez, pero también la presión es enorme, porque Francia Márquez tiene una votación de respeto. Como dicen en Bogotá, la marranearon diciéndole que iba a ser vicepresidenta y ahora no. Pero si hablamos en términos estratégicos, a Petro no le conviene una vicepresidenta como Francia Márquez. Sin embargo, la presión es enorme. ¿Qué hacer con Francia Márquez? ¿Dónde ponerla para que sume votos? Y a Petro lo que le conviene es una mujer antioqueña o una mujer costeña, casi que de centro, o sea, con una postura de izquierda, pero tirada al centro, ¿cierto? Si fuera centro derecha sería lo mejor para él, porque le sumaría esos votos que necesita, aparte de las máquinas que demanda y requiere. Muy bien, don Miguel, que esté muy bien. Estaremos muy pendientes de lo que continúa dentro de las elecciones en este 2022 ya, teniendo en cuenta que en este momento hay 11 candidatos a la presidencia de la República. Hace un año eran cerca de 80. Claro, muchos primero quisieron visibilizarse, soy candidato a la presidencia, pero después y finalmente llegaron al Congreso de la República dentro del ajedrez político que existe. Que esté muy bien y muchas bendiciones y muchas gracias por este análisis. Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte